tardes, queridos amigos, amigas, queridas mamás y papás. Un gusto poder compartir nuevamente con ustedes este Café Renacer. Y hoy quisiera hacer llegar un saludo especial a Alicia Schneider y Gustavo Berti, iniciadores de los grupos Renacer. Para los papás más recientes, les contamos que allá por el año 1988, a partir de la muerte de su hijo Nicolás, reúnen a un grupo de papás e inician las primeras reuniones. Hoy, a 32 años, los grupos Renacer se han extendido por toda Argentina y por diferentes países. Queremos enviarle nuestros saludos y nuestro agradecimiento por haber iniciado esta revolución cultural a favor del amor ante la muerte de los hijos y permitirnos a cada mamá y a cada papá ser creadores de este maravilloso mensaje. Un gran abrazo y un beso enorme para ellos. Bueno, queridos papás, hoy tenemos la visita de un papá que recorre este camino desde hace unos años. Cuando se entera de una mamá o un papá que acaba de atravesar la muerte de uno o más hijos, él toma su bicicleta e inmediatamente acude con su abrazo fraterno y su palabra amorosa al auxilio de ese ser que está sufriendo tanto. En esta época de pandemia, que eso no es posible, nos contará cómo hace hoy por hoy para poder continuar asistiendo y llegando a tantos que lo necesitan. Le quiero dar la bienvenida a nuestro querido amigo Walter Saluso, más conocido como el ángel de la bicicleta. Y en vez de un café, con Walter hemos decidido hoy compartir un mate, Renacer, así que aquí estamos. Muy buenas tardes, querido Walter, muy bienvenido a este mate Renacer. Bueno, Alicia, muy buenas tardes, agradecido por la nota esta. Lo vamos a hacer con mucho amor, sin tantos nervios como uno tiene, pero amablemente quise decir sí enseguida cuando me llegó la invitación, porque para que otro papá lleve el mensaje de Renacer a lo más alto como lo han enseñado nosotros, ¿sí? Sea como sea, y con mucho gusto, en homenaje a nuestros hijos. Bueno, qué lindo, qué alegría que estés hoy acá compartiendo. Hay muchos papás que te conocen, algunos personalmente, otros a través de las redes. Es un gusto compartir esta mateada con vos. Y bueno, un poquito como yo dije en la última entrevista, yo soy un poco la intermediaria para que los papás que puedan expresar, puedan sacar lo mejor de sí mismo, como en este caso lo vas a hacer vos. Bueno, Walter, tengo varias preguntas para hacerte que seguro todos los papás quieren saber de vos. Bueno. Cuando muere tu hija Magalí, ¿cómo te enterás que existía un grupo de papás y mamás que habían pasado por tu misma experiencia? ¿Cómo llegás a Renacer? Bueno, Alicia, yo llego en el año 94 al Grupo Renacer, 95 el Grupo Renacer, y la partida de Magalí fue el año 94 en septiembre, el 4 de septiembre, y al otro mes cumplía los 3 años. ¿Y cómo llegamos a Renacer? Muy, muy destrozado, pero antes de llegar a Renacer quería nombrarlo a un psicólogo, porque fui a 2 o 3 psicólogos, y fui uno por medio de una amiga, una señora amiga, que también había perdido su hija y se cobijaba en este psicólogo. Fui a verlo una noche a las 10 de la noche, por ahí, me atendió. Pagué la consulta y se ve que mi cara lo dijo todo, y me preguntó qué me pasó. Le digo, había perdido una hija de 2 años, a punto de cumplir 3. Y me dice, ¿qué te voy a decir yo? Si no sé lo que se siente, dice. ¿Pagaste la consulta? Sí, le digo. No, le dijo a la secretaria que después le devolviera lo de la consulta, y me dice, pasa, vamos a charlar un ratito.
doctor Del Pozo, muy conocido en Villa María. Entonces de ahí estuvimos charlando, me dice, no, yo no te voy a atender, dice, yo tengo unos amigos hace poco está el grupo Renacer en Villa María y también están ahí en Río Cuarto. Así que yo tengo acá en el escritorio, tengo el teléfono de la familia Forconi y la familia Férez. Eran las 10 de la noche que a veces el ser humano dice, ¿qué voy a molestar a esta hora? Me dice, si vos querés yo lo llamo para que vos te llegues allá. Yo andaba en bicicleta. Así que, bueno, le digo, un viejo amigo hace muchos años en otra actividad me dice, Walter, en la vida anda por el sí, el no ya lo tenés. Así que el doctor Del Pozo le habló a la familia Férez en esa época y me dijo, sí, con gusto lo estamos esperando. Así que agarré, me devolvió la plata del consultorio, de la consulta, que no me atendió. Y él me dijo, dice, después de 4 o 5 reuniones que tenga, vení que yo te voy a estar esperando. Así que, bueno, fui a hablar con la familia Férez y una vez con todo el dolor, a veces no veíamos ni escuchábamos nada, ¿no es cierto? Era todo derrumbado, mucho dolor adentro. Yo le digo a veces a los papás que tenía tanto dolor acá en el alma que era imposible a veces respirar y que casi pierdo el trabajo, porque una mañana entraba a las 6 de la mañana en la guardia y pegué la vuelta en la mitad del trabajo, del trayecto, y dije, no voy a trabajar más. Pero alguien me llevó a marcar tarjeta. Creo que ha sido el ángel ese que había partido en poco tiempo. Cuando fui a hablar con la familia Férez, uno había metido todo en la bolsa. Todos los problemas que uno tenía los metía en la bolsa. Y el primer contacto que tuve con esos papás, que me abrieron las puertas, y me abrieron las puertas de su corazón, me dice, lo demás tiene solución. Esto no tiene solución. Dice, hay que trabajar sobre esto. Todavía no le había preguntado el por qué a mí. Mira, el lunes tenemos reunión, dice. Acá en Villa María se juntan en una sede de los colectivos de ahorita y te esperamos. Bueno, era un jueves, tenía que esperar hasta el día lunes. No leía ni el diario ni nada, porque no salía en el diario, y llegó el lunes. Y unos nervios tremendos tenía porque no sabía con quién persona encontrarme. Y creí que iba a haber psicólogos también ahí, creí que iba a haber otros médicos. Y cuando me lo presentaron todos los papás, cuando me tocó hablar a mí, en la ronda que había, me hacía mal cada papá que hablaba, pero después con el tiempo lo entendí. Y cuando me tocó hablar a mí, lo primero que se le cruza al ser humano, ¿por qué a mí? Si uno estaba ayudando con el mejor cura que Villa María, ayudando a los niños a conseguir la comida, conseguir ropa, todos los fines de semana, haciendo ese trabajito de hormiga como desde muy joven, ¿sí? Y la partida de mi hija me tocó a los 30 años, desde muy joven estaba ayudando a ese cura con los niños. Y me toca la nena de 2 años. Los por qué, no podía dormir. Al lado mío había un papá que ya tenía tiempo y al frente mío había un papá con una sonrisa, sonriéndose, contando la historia de su hijo. Y cuando me tocó a mí, como dije recién, ¿por qué a mí? Al lado de Don Conte estaba al lado mío y me dice, ¿por qué no a vos? ¿Quién sos vos para que no te pase? Todos estos papás que están acá, de alguna forma han perdido un hijo. Pero le digo, ¿por qué a mí? Si yo estaba haciendo cosas para niños. Bueno, de distintas formas estos papás perdieron el hijo. Y el dolor es el mismo. Quiero que escuche las reuniones y todo. Bueno, la escuché la reunión y me levanté, después que quería explicarle la razón por qué me levanté. No es porque me había sentido mal de que no encontré la respuesta, sino que en el garaje estaba la bicicleta y en esa época no sentía tantos robos. Y atrás mío se levantó, la reacción de un papá se levantó por si yo me había sentido mal. Me dice, ¿cuál te sentís malo? No, vine a ver si estaba la bicicleta. Y volví a la reunión. Y ahora le transmití al papá que los quedemos en las reuniones. Bueno, quiero decirle a los papás que después del tercer y cuarto día, porque ahí encontré el por qué no a mí, miré el reloj un día, cuando esperaron los 15 días, sé que muchos papás ahora lo escuchan, 15 días para volver a encontrar con esos papás. Y ahí conocí a la familia Forconi, que también había ido a viajar a Río Cuarto para buscar experiencia, y hacía 6 meses el grupo que estaba en Villa María. Entonces me incorporé a la segunda, a la tercera reunión, cuarta, y en mayo se festejaba aquel primer aniversario en Villa María, y ya me preguntaban si quería colaborar, o sea, para ayudar a hacer, ¿va? Uno tenía contacto en la municipalidad, porque acá uno lo conoce, en el pueblo lo conoce por el medio de deporte, y en la municipalidad, y
Y bueno, acepté el desafío este, ¿no? Pero me di cuenta que ya tenía una tarea para hacer, que ya no era tan grande el dolor y la desesperación de antes de conocer este grupo. Y así fue el camino. Walter, Walter, o sea, por un profesional al que vos vas a pedir ayuda y él te hace conocer, digamos, al grupo Renacer. Al grupo Y Renacer. claro, y cuando llegas te dicen, escuché una frase, eh, te dijeron, esto no tiene solución, hay que trabajar sobre esto. O sea, como que no había una receta mágica, sino que venía un camino de un trabajo personal, para Ujú. trascender a ese sufrimiento que tenías por la muerte de Magalí. Sí, Eso es importante por ahí de recalcar, ¿no? A todos los papás que llegan nuevos, que no hay una receta mágica, que depende de lo que pongamos cada uno, de la decisión, de lo que decidamos hacer a partir de esto que nos pasó. Walter, ¿y cómo estás formado? ¿Vos a qué grupo concurrís? ¿Cómo, o antes de este distanciamiento social, a qué grupo concurrías? ¿Cómo estás formado? bueno, cuando el grupo vino a Villa María, en el año 95, 96, estaba en Villa María, ¿sí? Y bueno, después la señora Forcón me invitó a ir a Río Cuarto. No lo conocía, la familia Berti, ni ninguna gente de Río Cuarto. Y bueno, acepté, pero no dudé en viajar con ellos, acompañarlos. Y bueno, allá llegamos temprano a la reunión, estábamos afuera, porque no había abierto el salón todavía, y llega Gustavo y Alicia, nos presentan, y Gustavo me da un beso y un abrazo, como de una cara, lo miré porque nunca había dado un beso de hombre a hombre. Y Gustavo me dice, no temas, dice, somos hermanos en el dolor. Y me puso la mano en el hombro, y ahí entre mí dije, este es el lugar. Y después conocí ahí, había gente de Coronel Molde, de Tardice, de Deza, de Cabrera, después los vecinos así, y éramos muchos, muchos. Y bueno, lo escuché, pero ya vine distinto de allá, como siempre dije, y después fui viajando solo, porque la señora Forcón es como si no me arrancaba el auto y me pegó ese empujoncito. No podían ir ellos, así que agarraba un colectivo y me iba. Yo salía a las 6 de la tarde, 6:30 salí del trabajo, a las 6 de la tarde salía del trabajo y me iba rápido a la terminal, ponía candado a mi bicicleta y llegaba a las 9 menos cuarto, Río Cuarto, porque a las 9 empezaba la reunión. Y ya escuchaba otros papás, como te dije recién, y estaba como, entre mí tenía que hacer algo en homenaje a mi hija. Y bueno, me Ahí, dieron fuerzas para ese entusiasmo, porque yo veía papá, que después lo fui entendiendo lo más tiempo que tenían, riéndose, tomando un café, y después decirle, porque ayer me acordaba de tantas cosas, de que Gustavo me mandó a servir café el primer día. Que después la experiencia te lleva a de que el papá que se quede en el grupo, que le dé esa pequeña tareita para ir conociendo a los papás. Me anotaban el número de teléfono, me notaba que eran teléfonos fijos esa época. Y había un señor que filmaba. Yo pregunté por qué filmaban. Y eso era un material que tenían para que después lo vendían, ahí después de las reuniones, para que el papá se viera los primeros tiempos y cómo evolucionaba en el año. Y yo los compraba este, para tenerlos. Y acá los tengo en los tiempos aquellos, ¿sí? Y llegaba a casa y ponía la casetera y lo veía. Y actualmente han pasado 26 años, ¿sí? Y lo sigo haciendo, con el machete de escribir frasecitas de cada papá. Y así fui cuando fui a visitar el primer papá. vos, cuando llegás a Renacer, digamos, el mensaje de Renacer fue evolucionando a través de los años, a través del tiempo. En ese momento, cuando llegaste, sentiste que estabas hermanado en el dolor a otros papás, pero después con el tiempo te fuiste dando cuenta que en realidad lo que te unía y te hermanaba con esos papás era el amor de tu hija, de todos los hijos, ¿sí? Sí, 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 sí. Les cuento a veces a los papás
que la soñé 3 veces a mi hija. A los 2 meses de la partida, cuando comencé a renacer, creo que el poquito tiempo tuve que renacer, la volví a soñar y hace un par de años nomás la volví a soñar de nuevo. Creo que fueron señales para tener la firmeza de quedarme en este grupo maravilloso, porque la partida de Magalí me hizo conocer gran parte de la Argentina y conociendo papás que te abren el corazón y papás que te abren la puerta de tu casa, cuando hemos ido a Mendoza, cuando hemos ido a Tucumán, cuando hemos ido a Uruguay, cuando hemos ido a Chile también, ¿sí? En bicicleta y buscaba algún papá de Renacer que daba con los papás de Renacer. Entonces, creo que no nos quedamos en el dolor por la herramienta que nos enseñó Renacer, ¿sí? Y imagínate la primer golpeada de puerta cuando fui a visitar un papá, que Eso eso te quería, también. te iba a preguntar justamente eso, pero vos te me adelantás a las preguntas, tenés tanto para contar. Yo Sí, 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 a veces uno quiere que, es que uno está apasionado en esto, enamorado. Un día me dice Gustavo Berti, Walter, no te enamores tanto de Renacer, porque hacía tantas cosas, porque se venía el primer aniversario de Villa María, ¿sí? Y se vino el aniversario, y ahí vi llegar el colectivo de Córdoba, el colectivo de Río Cuarto, y dije entre mí, cuánta gente que viene y ha pasado por esto. Y miré el cielo, y digo, hay algo más en esto. Entonces creo que, ¿ah? Y ya era más liviana la mochila que llevaba al principio, que fue que te hablaban ahí los primeros tiempos de la mochila, qué es lo que era la mochila, y después la fui aliviando, ¿sí? Ayudando, que eso me hacía muy bien, que es la tarea que siempre hice, ¿no? qué bueno ese mensaje, ese testimonio que das, ¿no? De que te diste cuenta en un momento que había algo más, que había algo más después de la muerte, después del dolor de ver partir a tu hija, que había algo más por descubrir. Y mira, vos mismo lo decís, ¿no? Algo maravilloso había por descubrir. Bueno, tanto yo como muchos papás sabemos que visitas siempre a los papás cuando te enterás de una mamá o un papá que acaba de ver partir a su hijo. eh, de cada papá que visitaste traes un testimonio nuevo y diferente, seguramente. ¿Vos Sí. recordás cómo fue la primera vez que visitaste a un papá? Sí, y me quedó grabado muy mucho. Y perdón porque a veces uno se emociona, pero se emociona de que decirle al papá que no sufre tanto como sufrió uno. Cuando leí el libro de Víctor Frank, de que el hombre se levanta de su dolor para ayudar a otro, me quedó grabada esa frase y digo, voy a buscar un papa. Y la invité yo a la señora Forconi, a Becky, a visitar un papá. ¿Por qué? Porque después empecé a golpear puertas en la municipalidad y empecé a golpear puertas Fui al diario a sacar los teléfonos de Renacer, a sacar, y de ahí donde las partes fúnebres, que sacaran el domicilio, para que después hicimos una carta en aquella época, cómo llegar al papá para dejársela con los teléfonos. Y así fui a visitar el primer papá, sacado por el diario. Y fui a visitar a ese papá que al año había perdido a su mujer, único hijo, y quedó solito. Se descargó tantas cosas de su hijo. Y yo, el poquito tiempo tenía, que después lo sentí en otros papás con tiempo acá en Renacer, eh, eh, que le hablara lo lindo que le dejó el hijo. Y se descargó ese papá todo lo lindo que le había dejado su hijo. Y yo lo poco que no sé lo que le habré dicho de las palabras mías porque fue el primer papá. Pero creo que el papá, eh, las frases mías le llegaron porque después vino a renacer. Y vino por un tiempo a renacer. Entonces, cuando esos papás te responden, ¿sí? Como muchos han respondido cuando uno lo va a ver, le da más como seguir en esta misión que nos dejaron nuestros hijos. Y ya dejamos el sufrimiento un poquito de lado cuando vamos a buscar a otro. Y así fue. Y yo quiero decirle a los papás que cuando algún día prueben esta tarea, que nunca, porque me han preguntado, Walter, ¿alguna vez un papá te cerró las puertas o te dijo vení mañana o vení pasado? Nunca, nunca. Yo siempre le digo a los papás, cuando nos ponemos a charlar, que cuando uno va a visitar a los papás, voy
a la espalda mía va mi hija con todos los hijos que conozco de los papás de Renacer. Es, Y un día me voy a General Deza, que estaba el grupo de General Deza, pero me había un amigo mío me dice de un amigo que había perdido a su hijo, y cómo llegaba el papá. Y ahí lo aprendí en Renacer también, de cada testimonio. Había un papá que había perdido a un hijo en General Deza, agarré, ya tenía un auto de Rodolfo Daguerre, que lo vi llegar a Renacer, pero él me prestaba el auto, su Peugeot, con el tanque lleno, porque no tenía la valentía para ir a visitar al papá, así que me daba el auto para que yo fuera, en esa época. Y fui a golpearle a la puerta ese papá. Y cuando abrió la puerta ese papá me dice, sí, acá está don Crivelo, que me invitó a las reuniones, dice, acá está el grupo. Me dice, ¿quién te manda? Federico del Cielo. Le nombré el nombre de su hijo. Le vi los ojos brillantes y compartimos como 2 o 3 pavos de mate. Entonces, y ese papá fue a Río Cuarto un montón de tiempo también. Entonces, eso es lo que nos da fuerza para seguir en este renacer. Vos mencionaste que emocionás o te desespera un poco cuando ves tanto sufrimiento, ¿no? Cuando ves a un papá con tanto dolor en los primeros tiempos, y es como una necesidad que uno tiene de querer sacarlos de ese momento, de esa catarsis, Sí. y no siempre va a ser así, que puede ser mejor y que va a venir algo mejor. En Renacer se sostiene que los padres son mensajeros de sus hijos y transmiten un mensaje de amor. ¿Pensás que es importante capacitarse para poder transmitir el mensaje adecuadamente? ¿Vos qué haces para mejorar día a día tu manera de transmitir el mensaje? Y en aquella época de cuando íbamos a Río Cuarto, se hacían tareas de trabajo. Así que yo a veces le digo a los papás también cuando los vi que a mí me fue un poquito más aliviado el llevar esta mochila porque yo tenía 4 reuniones en el mes. Y entre esas del mes, de 4 reuniones, porque tenía 2 en Río Cuarto, 2 en Villa María, y hacían reuniones de trabajo en un miércoles de cada mes en Río Cuarto, así que iba porque quería a ver cómo se trataba para llegar al papá, las herramientas que te enseñaban y las que tenemos ahora para llegar al papá, ¿no es cierto? Y que no fueron en vano porque nos sirvieron de utilidad para visitar al papá, ¿sí? Porque adelante de un papá no podés flaquear y llorar adelante del papá. Pero las primeras palabras que uno le sale es que la otra vuelta escuchando, siempre cuando salgo a caminar escucho a las palabras de un tal Francolino Juan, de un Aldo Ponce, de un Gustavo Berti también, que voy con los auriculares escuchándolo para sacarle las palabras de ellos para emplearlo al papá, ¿sí? Y con las herramientas que también traíamos en esa tarea de trabajo, fuimos afianzando en esta tarea, ¿no? Que ya no tenemos, como te dije recién, el sufrimiento de antes. Vamos con todo el amor del mundo que nos han dejado nuestros hijos para tratar de traer de alguna forma a ese papá al grupo. Claro, o sea que siempre estás tratando de capacitarte, de buscar un poco, Sí, digamos, esa sí, sí. palabra para Sí. poder, de mejorar a lo mejor la manera de transmitirlo. Bueno, en este momento en las redes hay mucho material, está el blog, está el Facebook, están las charlas de los sábados, pero bueno, también en épocas que no sucedía este aislamiento que tenemos ahora, concurríamos a encuentros, que ojalá podamos volver a hacerlos. Vos acostumbrabas a concurrir a encuentros, ¿no? Sí, sí, yo desde el año 97, que hacía poco estaba en Renacer, en el año 97, como Huerta Grande se hizo en Río Cuarto. Y ahí aprendí también un montón, me traje una experiencia muy grande. Por eso yo cada reencuentro que se hace en Huerta Grande, cuando hay papás nuevos, trabajamos para que ese papá llegue sí o sí sí o sí a Huerta Grande, porque de ahí te trae mucha experiencia, ¿no es cierto? De encontrar más de 1000 papás con el mismo ganas de seguir viviendo en esto, pero bien, de otra forma. Claro. Sí, es una forma de hacer un servicio, ¿no? El ayudar a un papá, por ejemplo, a asistir a un encuentro. A veces uno los invita o les cuenta todo lo que va
avanzar si asiste a un encuentro, pero bueno, a veces no está dentro de las posibilidades de algún papá hacerlo y por ahí entre los demás siempre se trata de hacer algo para hacer posible eso. Bueno, vos por lo que contás, haces muchas tareas generosas y solidarias y de servicio. ¿Cuál es la importancia del servicio para vos en Renacer? Eh, Poner todo el amor, el respeto sobre todas las cosas, porque el papá está en las mismas condiciones que vos, nada más que nosotros tenemos, gracias a Renacer, aprendimos a acomodar el dolor, que el dolor no te maneje, y tratamos de traerlo al papá, como pasó en los 31 años de Renacer en Huerta Grande, que una semana antes habíamos estar con Juan Francolino en San Marcos Sierra, en una reunión, y había dos mamás que uno le insistió venir a ese encuentro. Y encontré a una mamá Estela, que su marido la acompañaba hasta la puerta de Renacer, y nunca había entrado. ¿Y qué hace el ser humano para tratar de traerlo al papá? Muchas cosas, muchas cosas. Como un decir hemos puesto plata de nuestro bolsillo para tratar de que ese papá esté al lado nuestro, para que sepa lo que es el mensaje hermoso que te tiene en homenaje a nuestros hijos en Renacer. Ese papá que estaba ahí, llegó hasta la puerta, le comprometí, ya había pagado la tarjeta para que estuvieran en el encuentro, y ese papá se quedó hasta la noche, nunca había conocido Renacer, ¿sí? Y eso es lo que le pone a uno que tiene años en esto, una paz interior adentro y satisfecho. Yo siempre nombro a Magalí, como te dije recién, y a muchos hijos que vamos al lado de ellos. Y Claro, se da, y se eso da. Mucha gente han creído que era una secta, mucha gente han creído, he escuchado acá que de tantos años que uno tiene, no vaya a esa reunión porque va a remover lo que ha pasado. Por eso yo voy a golpear puerta por puerta para explicarles de qué se trata este renacer, porque no vamos a hablar de remover lo que ha pasado. Entonces, es la forma también de traerlo al papá, ¿no es cierto? Así que, esa es la importancia entonces del servicio, ¿no? El poner el pensamiento en ese otro papá y vos transformar tu dolor, ¿no? Poner a tu hija Magalí en un lugar mucho más elevado, más sublime y ya sin dolor. exacto. Vos mencionaste, hablando de esto de servicio, mencionaste en una conversación telefónica que tuvimos previa, que llevabas a unos chicos a andar en bicicleta en estos momentos. ¿Me contás un poco sobre eso? Eh, Todo lo aprendimos en Renacer, del amor y la herramienta que le enseña a Renacer, porque no termina todo con hablar de nuestros hijos. Vos salís a la calle y te acordás las cosas de Renacer y lo transmití a la sociedad, ¿sí? Este, y como a mí Renacer me enseñó que hay que trabajar primero la cabeza y después el corazón, pues yo tenía mucho corazón, pero en la cabeza no me pasaba cuando pasó lo de Magalí. Ahora la vemos totalmente distinta. Y ayudamos a mucha gente que no ha pasado de haber perdido un hijo. Pero cuando vos le contabas una pequeña de tu historia después que ellos no pasaron, por muchas cosas, circunstancias que han pasado ellos, entonces busqué otra actividad para seguir ayudando. Eh, Ahí había un muchacho que te pesaba 180 kilos, 160 kilos y bajó 80. Y me lo nombraron el chico y lo saqué a andar en bicicleta. Y con un cigarrillo electrónico, porque no podía dejar el cigarrillo. Tomaba muchísimo y todo eso. Entonces salió conmigo, bajó sus 80 kilos. Y ese cigarrillo que tenía era un electrónico cuando paramos a tomar la Coca-Cola, que siempre cuando terminamos el entrenamiento, se quería prender el electrónico. No lo conocía muy mucho porque me lo habían dado como para entrenarlo. Pero lo entrené de acá, ¿viste? Y me dice, no, porque quiero dejar de fumar. No, yo ya lo dejaste y se lo tiré, en medio del campo se lo tiré. Y me miró con una cara, ¿viste? Y bajó sus 80 kilos. Ahora no hace mucho, dos personas le encontré en la colectora caminando. Uno bajó 40 kilos y el otro 60, porque todo había perdido a sus padres, muy jovencitos, los chicos de 46, 48 años, pues se dedicaron a abandonarse. Entonces yo los conocía de chico, pero no me daba cuenta, porque con este frío vamos todos enfundados. Entonces me paré en la bicicleta y los conocí
Le digo, desde mañana salgo a caminar con ustedes. Salí a caminar con ellos, me contaron la historia y, y, y le fuimos hablando de las cosas de renacer, ¿viste? Y me dice, yo no tengo hijos, Walter, pero no quiero ni pensar de lo que te ha pasado. No, pero yo aprendí a acomodar el dolor y quiero ayudarle a ustedes. Y bueno, empezaron con 12 kilómetros, porque se hacían 12 kilómetros, después fuimos un poquito más, y ya llegaron a 18, y uno ya lo pone en la balanza de la farmacia, ¿sí? Y ya la vida la están llevando de otra forma. Entonces, todo ese camino lo hemos aprendido en Renacer. Claro, ¿De es un poco... quién? ¿De quién hemos aprendido? En el 94 conocí a Chiquita de Mendoza, que no quiero dejarla pasar porque es mi abuela de Renacer. Chiquita la conocí en una entrada del hotel de Río Cuarto cuando se hizo el primer encuentro y me hice pasar por el hijo del gobernador. Y con su respeto de Chiquita se pegó a mí porque era el hijo del gobernador. ¿Viste? Yo tenía 30 años y vio como, siempre dice que vio como su nieto estar al lado de ella en ese aniversario. Y quiero decirle a los papás nuevos que esta gran familia, como te dije recién, abren el corazón y te abren la puerta de tu casa para que pasen unas vacaciones, como pasamos en Mendoza, y como Chiquita de Mendoza ha venido a pasar a casa también. Y muchas papás de Renacer, ¿sí? Han venido a pasar por acá, que yo siempre le digo que pasen por casa, que las puertas de mi hogar están abiertas para los papás. Sí, sin duda somos una gran Renacer y hacemos muchos amigos. Lo que contabas, volviendo a lo que contaste de los chicos, de estos chicos que ayudaste con las bicicletas, bueno, un poco es como trasladar, ¿no es cierto? Todo lo que aprendemos en Renacer, trasladarlo hacia afuera, hacia la sociedad, no solamente a otro papá que ha muerto su hijo, sino a otras problemáticas, ¿no? A otros sufrimientos. Sí, Eh, sí, sí. que una vez conociste y visitaste a una mamá que se habían muerto sus 5 hijos. ¿Qué le dijiste a esa mamá? Miriam, una mamá de Ticino. Estamos a 60 kilómetros de acá, pueblito chico. Me enteré por otro amigo que había perdido 5 hijos. Y yo siempre he dado con papás de uno, dos, hasta 3 hijos cuando le he ido a visitar. Pero me llamó mucho la atención de una mamá de 5 hijos. Así que me conseguí el teléfono. Una mañana viajé para Ticino y fui a visitarla. Lo primero que me salió del corazón, que vine a hablar con ella para, para ver cómo estaba de pie, por cómo había sido su vida después de la pérdida de 5 hijos. Y ella había perdido un bebé hace muchos años y después de circunstancias de la vida había perdido los otros 4. Y vine a aprender de vos, le dije a la mamá. Que eso le sirvió a los papás del grupo cuando les conté que había visitado a esta mamá, para que veamos que hay otras cosas peores, ¿no? Que han perdido más hijos, ¿no es cierto? Así que con esa mamá me contó su historia. Siempre llevo la frase de Francolino también, háblame de lo lindo que te dejó tu hijo, ¿sí? Para que ese papá, ¿ah? Después de esas lágrimas, que creo que mis palabras se las secaron, pueda hablar de un poquito de su hijo, porque en otro lugar no los podemos hablar, ¿viste? Y este grupo se puede hablar de lo lindo que nos dejó nuestros hijos. Qué lindo. Y me traje una linda experiencia, sí. Claro, claro, imagínate, coño, el que contás. Sí, sí. Eh, Walter, estuve hablando con una amiga tuya, de los que seguro tenés tantos y tantos amigos en ¿Cuál Renacer. será? Se ¿Cuál llama será de las amigas? se llama Beatriz. Me contó anécdotas muy lindas de cómo recorrieron y recorren este camino en Renacer y en la vida. ¿Qué me podés contar sobre eso? Beatriz de Aro y su Sí, marido sí. Tito. Bueno, es lo que yo te decía, cuando uno abre las puertas de su hogar para que vengan los papás de Renacer. En un encuentro de Huerta Grande, hace muchos años, lo conozco a Tito, a Beatriz no la conocía, a Tito. Y en esa época yo ya me llevaba, como aprendí en Río Cuarto, un grabadorcito de periodista, ¿sí? Que todavía cuando voy a Huerta Grande lo sigo haciendo. En esa época conozco a Tito en un desayuno de un viernes, de un sábado a la mañana, en los talleres de Renacer. Y su cara me dijo todo. Un día lo aprendí de Gustavo Berti, eso. Que igual que algún día con el tiempo va a conocer con la mirada
nos decimos todas, al papá cuando tienen tiempo en renacer o cuando el papá va a salir, por las caras, a veces lo sacamos. Y lo conocí a Tito y su cara me dijo todo. Me acerqué a él, iba con Rodolfo Daguerre esa mañana a desayunar. Y me contó su historia, Tito. Y entre mí dije, yo no quiero estar nunca como ese papá. Pobres papá. Y lo grabé. Y le dije, Tito, no pierda la reunión de Gustavo y Alicia Berti a la tarde, porque ya que sos papás nuevos, quiero que lo escuche ese papá. A la noche le encuentro Tito en la cena y me dice, Che Walter dice, esos papás dicen buenas cosas, dice. Yo escuché, bueno Tito, este es el camino de renacer. Porque tu mujer Beatriz vino a los 15 días de la partida de su hija, ¿sí? Y vos te quedaste en ese dolor, en este renacer. Y hoy Tito le tiene unos hermosos mensajes, sí, de su hija y de lo que aprendió en renacer, porque yo lo escuché. Entonces, eso es lo que a veces alegra el alma de un papá con tiempo, ¿no? Yo siempre digo de haber tratado de salvar ese papá, ¿ah? para quedarse en renacer, ¿no? Y hay muchos que se han quedado. Como hay muchos que se han creído salvar su dolor, o sea, aliviar su dolor y después dejaron. Y creo que eso no es la tarea de seguir para, para más adelante, ¿no es cierto? Porque en Huerta Grande el año pasado se dijo, cuando dejaron los Berti, que un papá de Uruguay, que yo lo escuché, que bueno, dejan los Gustavo Berti y Alicia deja este renacer, pues tenemos que estar nosotros por 30 años más. Y creo que esta tarea de golpear puertas y de estar de pie en homenaje a nuestros hijos, y lamentablemente con este encierro que hemos tenido 100 días, hay muchos papás nuevos, ¿sí? Lo estamos viendo acá en las reuniones virtuales, entonces tenemos que estar de pie, ¿sí? Para estar al lado de ellos, ¿no? Yo siempre le digo a los papás que mi teléfono está las 24 horas, prendido porque tenemos de otros países como México, que un sábado a la mañana, yo entraba a las 6 de la mañana y a las 4 sonó un mensaje que había mandado de un papá que perdió a su hijo y era psicólogo. 4 o 5 veces de los mensajes de ese papá me dijo psicólogo. Entonces uno tiene videos de Gustavo Berti, videos de Juan Francolino, videos de un Aldo Ponce, videos de muchos papás, ¿sí? De José Divisa, de Tucumán también, que lo escucho muy mucho esos videos y esas charlas. Entonces le empecé a mandar a este papá, ¿sí? A Tilio de México, y un día le digo a Tilio, vos en tu cuadra debes tener, ya que te queda lejos Renacer, debes tener unos papás. Y en tu distrito debes tener muchos papás. Yo te haría que, te doy una idea, que en tu garaje, si tienes, ahí convoque los papás. Ya habiendo 2 papás, ya hay un Renacer, me enseñó a Renacer. Y al poquito tiempo me dice, Walter, te agradezco todo lo que me has mandado, porque aprendí mucho, ¿sí? Hice la tarea de hormiguita que vos me dijiste, y en mi casa, en el garaje de mi casa, ya hay 13 papás, ¿ah? Con el mismo dolor de nosotros. Y uno le digo, mirá la hora que me ha despabilado con tu llamado. Hermoso llamado porque creo que hemos llegado con el mensaje de renacer, ¿no? Claro, claro. Sí, creo que todos los papás brindamos un servicio de manera diferente en Renacer, que cada papá es valioso y cada granito de arena que aporta cada papá es muy valioso. En este momento, bueno, vos que haces esas visitas, que estás con el teléfono siempre ahí esperando a recibir una llamada o vos llamando a alguien que lo necesita, los papás que en este momento están haciendo reuniones virtuales, los que estamos haciendo estas cosas así a través de las redes, tratando de difundir o de capacitar. Creo que todo sirve bueno, para aliviar ese dolor de esos papás que recién están llegando y para trascender, ¿no? Ese dolor, bueno, a través del amor, ¿m? De todo esto que vos describiste tan bien en toda esta charla, todo el amor que le pones, toda la dedicación, toda tu generosidad, todo lo que aportás desde el amor y desde el amor que te dejó tu hija, ¿no? Porque en realidad, en definitiva es eso, ¿no? A seguir haciendo circular el amor de esos hijos eh, que bueno, que se fueron en un momento de nuestras vidas, pero que bueno, continúan a través de nuestro amor. Walter, bueno, yo muy agradecida de esta charla que tuvimos.
¿Querés contarnos algo más? ¿Querés contarnos algún otro testimonio o lo que tengas ganas de transmitir a los papás? Eh, Decirle a los papás en esta cuarentena que uno sigue visitando a los papás. Se pone su gorrita, se pone su bufanda para que no lo... Tenemos también una patente muy grande después de la parte de nuestros hijos. Yo siempre le digo a los papás, cuando uno les enseña de cómo ir a buscarlo. A mí el otro día me tocó de un papá hace un mes, un íntimo amigo que perdió su hijo y rompí la cuarentena porque tuve 40 y pico días en encierro, pero rompí la cuarentena para ayudar a ese papá. ¿Qué? Y estando en Renacer aprendí que te puede tocar un familiar, te puede tocar un íntimo amigo, uno que tiene muchos amigos, ¿sí? Entonces tenemos que estar al pie para dar esa... Y al principio, cuando perdemos un hijo, perdemos muchas energías. Cuando estamos en Renacer empezamos a recuperar esa energía con la ayuda del otro papá para seguir ayudando. Entonces, yo siempre le digo a los papás cuando los voy a visitar que ya no están solos. Ya hay alguien que ya piensa en ustedes. ¿Sí? Tal vez el gran dolor de perder un hijo se olvide del papá que vino a visitarlo. Pero nosotros ya le tomamos el número de teléfono, tomamos la dirección para todas las mañanas le mandamos una frasecita que tenemos mucho material para mandarle al papá y muchos papás del otro lado te contenta que necesitan esa ayuda. Entonces, Renacer nos enseña el servicio, nos enseña el compartir, compartimos muchas cosas. Y estamos en Ballestero hace 4 años, porque hicimos un despegue en Ballestero, porque esa familia, Carlos y Mari, vinieron, 12 años vinieron a buscar experiencia y vinieron, y Carlito tuvo 2 años, yo lo vi llegar ese papá, tuvo 2 años sin poder decir una palabra, llorando, pero no faltaron nunca. De la experiencia que les llevó a Renacer, los llevaron a Ballestero, que estamos a 30 kilómetros. Cuando fuimos a Ballestero a dar una charla, encontramos un calor humano de un pueblo que se conocen todos, pero con mamás de hacía 20 años que habían perdido a su hijo y era como si fuera ayer. Entonces fue una revolución en Ballestero, ¿sí? Y van mucha gente ahora a Ballestero. Y gente de Villa María también que va a llevar su experiencia también de lo que le enseñó el grupo. Entonces tenemos muchas cosas para los papás nuevos, muchas cosas para dar en homenaje a nuestros hijos. Es muy difícil, pero no imposible tampoco. No imposible tampoco. La herramienta está. Un papá me dice un día, Walter, ¿y esto cómo sigue? Después que lo fui a visitar. Y bueno, un día me dijeron a mí que el auto no me arrancaba. Y Renacer me pegó una empujadita y arrancó este auto. Te lo vuelvo a repetir a vos. Ya tu auto te arrancó. Así que... ¿ah? Y ahí a cada reunión encontramos una paz y créanme que venimos distintos de allá. Y en esta cuarentena estamos conociendo mucha gente por internet, ¿sí? Así que todos los días estamos en contacto con esto, ¿no es cierto? Y agradecerle por esta nota porque esto alivia el alma también y nos dan más fuerza a ustedes que también tienen mucha experiencia para seguir golpeando puertas, ¿no? Sí, sin duda. Ayudar, ¿no? A transformar el amor, hacerles ver a esos papás que no nos tenemos que quedar en el relato doloroso y en la última foto, sino, como dijiste hoy en un momento de esta charla, tratar de volver atrás y rescatar los mejores momentos que vivimos con esos hijos. Sí, Bueno, sí, sí. querido Walter, Renacer hoy te dice gracias por esta hermosa tarea y por el gran aporte que haces a este mensaje que entre todos hacemos crecer día a día en beneficio de todos los papás que siguen llegando, que necesitan también trascender a su dolor. Bueno, personalmente quiero agradecerte tu predisposición, de, no solo hoy, sino todos estos días previos que estuvimos preparando esta entrevista, tu generosidad, tu gran humildad, que te hace un ser humano de un corazón enorme. En poquitos días te pude conocer en toda tu esencia. Sos un papá que lleva con orgullo a Renacer y que hace circular con orgullo ese amor magnífico que te dejó tu amada Magalí. Y no solo el amor de tu hija, sino el de todos nuestros hijos.
Así que en nombre de todo Renacer y mío, mil gracias por compartir tus vivencias con todos nosotros. Bueno, Alicia, agradecido y será hasta otro momento, cuando el mate nos convoque. Muchas gracias por todo, ¿eh? Claro que sí, cuando el mate nos convoque nuevamente. Bueno, mamás, papás, el amor incondicional es algo absoluto. Ese amor incondicional tiene que florecer en nosotros porque está en nosotros y nosotros somos los responsables de que ese amor se manifieste. Y para que ese amor se manifieste tenemos que asumir una actitud positiva, como la que asume Walter. No solo positiva, sino generosa, compasiva, solidaria. Nuestros hijos un día nos enseñaron a amar de una manera distinta, sin condiciones. Y cuando uno o más parten, nos enseñan otra forma de amar. Nos enseñan a amar sin la necesidad de su presencia física. Nos enseñan a amarlos incondicionalmente. Ellos no nos requieren nada. En Renacer decimos que nuestros hijos son nuestros maestros, a un precio muy elevado, claro que sí, pero el precio ya lo pagamos. Entonces, disfrutemos la vida, disfrutemos del amor de nuestros hijos. En adelante podemos vivir en homenaje a ese hijo o a esos hijos. Queridos amigos, querido Walter, hasta aquí ha llegado esta mateada Renacer. Les mando un gran abrazo con el alma, un beso grande, hasta la próxima emisión.